La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, y también una cuenta de Twitter, o llamadle X, @ladeporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que muchísimas gracias a todos los compañeros técnicos que me ayudan cada día. Arrancamos ya. Himno titular, con Julio Ruiz. Bueno, pues aquí estamos un viernes más en Himno Titular con Julio Ruiz. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y también sabéis que tiene un podcast que se llama Todos los discos son grandes. Cada miércoles se publica ese podcast donde tiene entrevistas, reportajes, novedades, todo muy interesante por si queréis escucharle. Normalmente cuando me manda Julio Ruiz la lista de canciones no sé muy bien de qué van. El hecho es que esta noche tampoco sé muy bien de qué va, pero yo ya estoy contenta porque las dos canciones que me traes me encantan, así que feliz con ello. Bueno, pues fíjate, yo creía que habías descubierto por qué te traigo esto y que estabas emocionada, pero veo que no. Yo prefiero mantenerme en la ignorancia porque así me sorprendes. Bueno, pues va a empezar a sonar Feeling Good, una canción que forma parte del repertorio de la grande Nina Simone. Estaba en su disco de 1965, I Put a Spell on You, y es que hoy la cosa va de atletismo. ¡Ah, qué bien! Claro. Bueno, este tema que está sonando fue la banda sonora de la campaña El atletismo es un juguete, de 1996, para empujar a la gente joven a practicarlo. Ha sido utilizada después de esto varias veces, más incluso con fines publicitarios, y no exactamente esta versión. Feeling Good, Nina Simone, ligada al atletismo. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Con las buenas canciones pasa como con las buenas películas, que no puedes dejar de verlas. Cuando ves que estás haciendo zapping y ves una buena película, no puedes cambiar de canal, y cuando escuchas una canción como esta no la puedes interrumpir. A mí no me ha quedado otra porque el tiempo es limitado en la radio, pero desde luego qué temazo y qué maravilla, y qué voz, qué buen gusto y qué artistaza es Nina Simone. Bueno, pues ya te vas... pues no sé, haciendo una idea de por qué ahora van a sonar Lobos Lesbian. Pues no tengo ni idea por qué van a sonar Lobos Lesbian. Bueno, pues Lobos Lesbian va a sonar porque este tema que viene a continuación fue sintonía de los Campeonatos de Europa de Atletismo celebrados en Barcelona en 2010. De lejos, todo parece más fácil. Ven al estadio. La hicieron ex profeso Lobos Lesbian y luego formó parte del disco de Lobos Lesbian, El alpinista de los sueños. ¡Hala, qué bien! Incondicional se titula. Yo seré tu
Jolín, qué bonita, por favor, me está encantando. Yo creo que no es una de las canciones que tenía yo ahí en el catálogo de Lobos Lesbian, y eso que a mí me encanta Lobos Lesbian, pero he de reconocer que Santi Balmes tiene una voz muy reconocible, y le reconoces siempre que tiene alguna colaboración con algún otro artista que dices, ahí va, mira, está ahí Santi Balmes. Y es verdad que, claro, él es de Barcelona, entiendo que esa sería la razón por la cual al celebrarse allí los campeonatos de Europa, ¿me has dicho? Sí, los campeonatos de Europa de atletismo de 2010. Pues las bandas locales que pongan banda sonora a los acontecimientos locales también, vamos, aunque sea a nivel internacional. Lobos Lesbian, yo recuerdo que les entrevisté cuando cantaban en inglés y bueno, entonces sí que eran emergentes, pero ya saltaron a ser artista mainstream dentro de esta colección de bandas de última época, y era normal que algo tan importante como todo un campeonato de Europa de atletismo, aparte de que se celebraran en Barcelona y que ellos son de Barcelona, pues se eligieran justamente para que esta canción, y los propios Lobos Lesbian les gustó tanto que la incluyeron, la hicieron exprofeso y luego la incluyeron en un disco posterior. Hombre, ya que haces una canción molona, pues incluye. A veces no, a veces queda por ahí suelta y es un fetiche para los coleccionistas. Sí, es verdad, eso ha pasado con algunos grupos que han hecho a lo mejor algún tema para alguna banda sonora de alguna película o algo así, y luego pues se pierde dentro del disco de la banda sonora y no lo encuentras en ningún disco de la banda. Efectivamente. Bueno, sí, pues yo me quedo con Incondicional de Lobos Lesbian, con la voz de Santi Balmes y con la voz de Julio Ruiz. Muchísimas gracias, Julio. Hasta la semana que viene. Se clavaban bajo su garganta y no dijo nada. Con miedo, con rabia y con sangre a la espalda y no dijo nada. Yo tenía fe. Puñales que se clavan bajo mi garganta y no sale nada. Ni sangre, ni rabia, ni polvo de escarcha. De fondo suena Cenicientes del Carbón, uno de los sencillos del último trabajo de Marisa Valle Rosso, una de las voces más singulares y comprometidas del panorama musical actual. Artista asturiana con una identidad profundamente arraigada en el folclore de su tierra, ha sabido reinterpretarlo con una mirada contemporánea que fusiona tradición y modernidad. Su música transita entre la raíz y el riesgo, entre la tonada asturiana y el pop, la electrónica y la palabra que denuncia. Su discurso artístico se sustenta en una sensibilidad crítica que da voz a lo invisible, con una clara vocación feminista, obrera y de memoria colectiva. Autora e intérprete de su propia historia, su carrera se inició en la tonada asturiana, disciplina que marcó sus primeros discos y le valió reconocimientos como el premio a la mejor canción asturiana del año o el premio de la crítica RTPA. Su proyección nacional se afianzó cuando en 2014 fue invitada por el mismísimo Víctor Manuel a su gira 50 años no es nada, compartiendo escenario con figuras como Silvia Pérez Cruz, Jorge Drexler, Joaquín Sabina o Estopa. Con una inquietud artística constante, Marisa Valle Rosso ha explorado diferentes géneros y sonoridades, como demuestra en el disco Consciente de 2017, con colaboraciones con Rosalén y Víctor Manuel. En 2022 lanzó Lo Fugaz, su primer trabajo íntegramente como compositora, donde la electrónica y los tintes pop se entrelazan con el folclore, ampliando su universo sonoro y poético. En este año 2025 ha visto la luz su nuevo álbum, Cenicientes. Y aquí tengo a mi lado a la autora de este álbum tan precioso, a Marisa Valle Rosso. Hola Marisa, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar aquí contigo. Ay, qué alegría que hayas venido además aquí a los estudios de Radio Marca. Tengo muchas cosas que preguntarte, pero esta canción que está sonando de fondo revive la historia de la huelgona del 62. Yo no tenía noticia de esa huelgona hasta que escuché esta canción. Pues por eso, ¿no? La idea de compartir todas estas historias, ¿no? Porque no son conocidas y son historias de mujeres que cambiaron la sociedad y cambiaron la manera de entender el mundo y que para Asturias son, vamos, un ejemplo a seguir. Anita Sirgo
Celestina Pérez y Celestina Marrón tienen además unas historias preciosas. Sí. Hay un momento en la canción en la que dices que vuelva rapada, o sea, que les pasaron cosas espantosas a ellas, pero dejaron un legado. Sí, claro, ellas fueron las culpables, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de que la huelgona del 62, la huelga de los mineros, se mantuviera en el tiempo durante 2 meses, ¿no? Ellas se organizaban, hacían piquetes a la entrada de los pozos para que no volvieran a trabajar, se manifestaban en una época en la que el manifestarse estaba penado, ¿no? Entonces ellas las llevaban presas, las rapaban, las torturaban. De hecho, Anita Sirgo quedó sorda de un oído de un golpe que le dieron. Y ellas aún así persistían y sobre todo juntas. Ellas decían, había una frase que decían que era todas a una o todas o ninguna, ¿no? O sea, si nos llevas a una de nosotras, nos lleva la canción. Sí, sí. Si nos llevas a una de nosotras, nos llevas a todas. Y fue un ejemplo del movimiento obrero en todo el país, porque aparte esa huelga lo que consiguió es que también la huelga se extendiera al resto de la siderurgia y de la minería de toda España, ¿no? Entonces fue esa lumbre, ¿no?, de la que hablaba Sánchez Ferlosio, que iluminaba, ¿no?, que calentaba España entera. Bueno, estas mujeres estupendas son las protagonistas de esta canción, pero has hablado de la minería y tú, que eres asturiana, has triunfado en un festival internacional que es el Festival del Cante de las Minas en La Unión, en Murcia, que yo lo tenía totalmente asociado, el Cante de las Minas de La Unión, al flamenco, porque siempre que ves lo que es el cartel de las actuaciones que van a ver, pues ves muchos artistas flamencos. Entonces no esperaba yo que una asturiana fuera a triunfar en Murcia. Pues fue un intercambio que surgió, ¿no?, entre las minas, ¿no?, de Asturias y de La Unión, y además que estuve cantando 2 años seguidos. El primero canté fuera, ¿no?, de lo que es el mercado donde se hace todo el concurso, y el año siguiente estuve dentro, ¿no?, en ese escenario que pisó Camarón en su día y Paco de Lucía. Sí. Y para mí fue un orgullo poder llevar la tonada al templo del flamenco, ¿no? Y eso fue el fruto de un intercambio, y yo tuve la suerte de ser, ¿no?, la que lo llevó a cabo y con mucha honra, ¿no? Desde luego, y con mucho éxito, por lo que tengo entendido, porque sí, desde luego estamos hablando de un festival internacional con muchísimo prestigio, y allí estuvo Marisa Valle. Esto que suena de fondo es Nana. Poco nos queda y todo sigue igual. Porque aún hay piedras grandes que picar. ¿Cómo lo ibas a ver? Que somos hijas de la muerte y el poder, la lucha y el placer. Poco nos queda y todo sigue igual. Porque aún hay piedras grandes que picar. Bueno, hay una gran esencia feminista en tus canciones. Yo según iba escuchando el disco, según iba avanzando, y claro, tú has bebido de fuentes muy, muy femeninas y muy feministas. Has versionado canciones de Chabela Vargas, de Mercedes Sosa, de Dulce Pontes. Desde luego tienes esa esencia, aparte de asturiana, que es asturiana, y para mí Asturias, Galicia, yo creo que son los 2 matriarcados más fuertes que hay en España. Totalmente. Has bebido de esas fuentes feministas, ¿no? Que no... Sí, para empezar eso porque vivo y bueno, nací en la Cuenca Minera, en una tierra que de por sí ya es muy reivindicativa, y eso lo llevamos en la sangre y no se puede evitar ser así. y Asturias es un ejemplo, ¿no?, en la lucha tanto obrera como feminista. Y luego yo también, desde hace ya muchos años que soy seguidora de sobre todo de mujeres que reivindican y también lo hacen desde el folclore, ¿no? Y por eso mi amor siempre, ¿no?, por Chabela Vargas, por Violeta Parra, por Mercedes Sosa, por Joan Baez, ¿no? Al final son como mis artistas ahí de referencia. Desde luego, de cabecera, sin duda. Bueno, has colaborado también con otras artistas también de este tipo
Igual no están ahí tan arriba, pero hablo de Rosalén, que también ella se ha distinguido por esto. Sí, de hecho, Rosalén es una de las culpables de que yo haya empezado a escribir canciones, precisamente. Sí, ella me animó, me dijo un día, cuando escribes tus canciones y las cantas, ¿no? Tus propias canciones las cantas de otra manera, porque al final es verdad que hay una doble emoción, ¿no? La emoción de interpretar y la emoción de contar algo que sale de dentro tuyo, ¿no? Y entonces ella y Víctor fueron ahí como los culpables Víctor de Manuel. empujarme. Claro, Sí. hablas de Víctor como si fuera... Sí, yo lo llamo como confianza. Claro, ya tienes confianza con él. Él a mí me llama Marisina también. Claro, es una institución, o sea, en la música, pero bueno, ellos, tus mentores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, al final cuando colaboras con otros artistas, ¿no? Al final es un aprendizaje constante y ellos fueron pues así los primeros, ¿no? Con los que empecé a colaborar y de los que aprendí, ¿no? Ese tipo de cosas. De fondo está sonando El tren de la libertad. Tanto añoraron los que ya no están, que viene a llevarnos a la libertad, libertad, libertad. Y este tren que va, cargado de abrazos y sororidad, y hablando el futuro de la humanidad, nosotras posámonos la libertad, libertad, libertad. Y este tren que va, y este tren que Esta canción está inspirada en el mayor movimiento feminista de la historia de España, un no rotundo ante el intento de derogar la ley del aborto de 2014. Es una canción que yo de verdad estaba necesitando desde hacía mucho tiempo. Sí. No solamente por la razón por la cual te inspira, ¿no? Sí. Esta canción, sino porque es verdad que muchas veces cuando nos rebelamos parece que no se nos toma en serio. Tal cual. Tenemos que juntarnos muchísimas para que se nos tome en serio. Sí. Y yo precisamente escribí esta canción porque sabía que ellas también la necesitaban. Entonces las escuché o las conocí hace un año, algunas de esas mujeres, ¿no? que organizaron y que pusieron en marcha ese tren, y yo sabía que tenían ganas de una banda sonora, entonces yo me ofrecí, dije, yo, si me dejáis, yo os hago un tema. Bueno, madre mía, cómo te ha salido, porque además es que, vamos, con el grito de nosotras parimos, nosotras decidimos. Son ellas, son ellas, además, sí. Son ellas, la tertulia feminista de las comadres de Xixón y las mujeres por la libertad de Barredos. Eso. Además, que recuerdo el día que vinieron a grabar, que en el estudio donde grabamos ya estaban desde la calle de paralela, venían gritando por la calle, ya nosotras parimos, nosotras decidimos. Es que es un grito que más allá de esa defensa de la derogación de aquella ley del aborto, también es muy reivindicativo en el sentido de, perdonadme, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Exactamente. O sea, que ya está bien. Totalmente, sí. Entonces, para mí tiene mucho poder esta canción y yo creo que es una canción necesaria para saber que eso pasó y que puede volver a pasar y que juntas podemos lograrlo. Mira, ahí se escucha de fondo. nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras. Por cierto, que esta canción además tiene un videoclip cuyas imágenes están cedidas por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, es como se llama. Están extraídas de un documental que se titula Yo decido, el tren de la libertad. Y que merece la pena verlo. Merece la pena verlo. Está en YouTube y yo creo que es necesario verlo, sí. Desde luego que hace falta verlo porque han pasado unos cuantos años desde entonces, pero por diferentes razones nos encontramos de vez en cuando en este tipo de vías muertas, nunca mejor dicho, por lo del tren de la libertad. De vez en cuando nos encontramos en vías muertas y decimos, pero bueno, vamos a ver. A mí, por ejemplo, me vienen muchas veces a la memoria los días de marzo de 2018, cuando hubo una movilización a nivel nacional muy importante, que me recordaba mucho a esta, cuando escuchaba el tren de la libertad me recordaba mucho. Y por momentos, hay veces que ahora, a día de hoy, en 2025, tengo la sensación de que lo hemos perdido. No sé si a ti te pasa igual y es por eso la necesidad de escribir estas canciones. Sí, y lo importante que es el movilizarse y el sindicalismo, eso no se puede perder. O sea, al final, si perdemos eso, y por eso es tan importante, y por ejemplo, hubo un caso, ¿no? Y sigue vigente, que es el de las 6 de la Suiza, que pasó ahora en Asturias, ¿no? Que por hacer sindicalismo a 6 personas se las metió en la cárcel. Y eso no se puede permitir porque perdemos el derecho propio asociarnos. Exactamente, asociarnos y a defender nuestros derechos. Entonces,
es muy importante hacer canciones que recuerden esto y de lo importante que es si no es que no nos movemos, o sea, estamos totalmente paralizados. La electrónica, el drum bass, en este caso, suena mucho en el pañuelín, que es lo que está sonando de fondo. Por no saber llevarlo más escondido, por no querer que crezca la flor del olvido, y en el jardín de la hierba buena, y en el jardín de las azucenas, y en el jardín de la hierba buena, y en el jardín de las azucenas. Me dejaste sola aquella madrugada, cuando la luna miraba entusiasmada. Yo no supe decir nada, y hasta el aire me quemaba. Y como dicen que todo lo cura el tiempo, y que el olor que da la seda contra el viento, te di el pañuelo, te di el... Este disco lo ha producido Juan de Dios Martín. Estamos hablando de un productor nominado varias veces a los premios Grammy Latinos. Casi nada. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Pues la verdad que muy guay porque conectamos desde el primer momento y fue un trabajo largo, pero es que tuvo mucho que ver porque me ayudó a sacar lo mejor de mí, y no puedo decirlo de otra manera. Me ha sonado muy a deportista eso. Tal cual, sí. Así, sí, fue un Lo trabajo dicen muy mucho eso los también deportistas, como de coaching, ¿no? De repente quedábamos, probábamos con todo tipo de canciones, hacíamos versiones, porque yo le llegué a él con una serie de canciones, ¿no?, que tenía compuestas, que se desecharon todas. ¿Ah, sí, eh? Sí, se desecharon todas porque como que no tenían mi identidad, no eran lo que necesitaba en ese momento. Y después de varias sesiones con él, yo luego volví a mi casa y volví a componer desde otros lugares y encontré el camino. Entonces tuvo una labor muy importante y también en el proceso de creación, aparte de luego toda la producción, él ahí trabajó de una manera increíble, ¿no? Fusionando ahí el pop con la electrónica, Fantástico. tratando también los instrumentos tradicionales de una manera, desde otro punto de vista, jugando con mi voz también, y luego yo también que me dejo experimentar, ¿no? Y probar diferentes estilos y con el autotune y con lo que haga falta. Ya te he visto que sin ningún complejo. Sin ningún complejo, Vamos, ¿no? ya te he visto, ya te he oído. Sin ningún complejo. El autotune suena Totalmente. también en el disco. Sí, además me encanta porque yo que vengo de un género que es tan virtuoso y que siempre durante muchos años estaba como demostrando lo bien, ¿no?, que podía llegar a cantar e intentando cantar igual que cantaban los antiguos del folclore. Bueno, tienes una voz que no te tienes que esforzar mucho para de demostrar repente... que cantas bien, la verdad. O sea, digamos que tienes el talento lo tienes ya puesto de nacimiento. Y eso me viene de esa etapa también Sí. del folclore, ¿no?, que al final había un entrenamiento vocal muy grande y de repente poder relajarme y Disfrutar. ponerle el autotune ahí y a funcionar, para mí también es como, no sé, una liberación y que me gusta. No, y también juegas de alguna manera. Bueno, te estaba escuchando hablar y estaba pensando, estabas en la mina y llegó Juan de Dios Martín y encendió la bombilla, ¿no? Tal cual, Te sí, puso sí. la bombilla de los mineros en la cabeza y mira todo lo que ha salido. O sea, me sorprende muchísimo eso que me cuentas. Bueno, estamos en un programa en el que se habla de la relación de los artistas con los deportes. Sí. Te hemos visto bailar en los videoclips, te hemos visto que tienes un control de tu cuerpo absoluto. Imagino que será porque haces deporte. Sí, hago siempre suelo hacer deporte. Tengo temporadas, no voy cambiando, pero siempre desde pequeña. Además, se hacía baile también de pequeña. Y luego, bueno, yo hago CrossFit ahora. Lo de correr también me gusta de vez en cuando. Aparte, como artista, el deporte es súper importante, ¿no? El estar bien en cuanto a la respiración, ¿no?, físicamente. Entonces sí que me gusta el deporte, hacer siempre algo. Bueno, en cualquier caso, creo que tienes algo que contarme porque tienes una relación indirecta también Sí. con el deporte, ¿no? Tienes una prima, creo que es prima o... Es prima carnal de mi padre. prima, Está o sea, casada... es tía tuya. No, entonces. prima Bueno, segunda mía. Sí, Sería no. prima segunda, sí. Si es prima carnal de tu padre, es tía segunda tuya. Bueno, pues Sí, verse sí, así también. sí. Pues bueno, y sí, bueno, ella está casada familiar. Con David Villa. Y bueno, yo con 16 años y mi hermano y yo cantamos la boda de David Villa. Sí. ¿Tu hermano también? También, los dos, sí. Ah, sí. es que tu hermano también canta. Claro, yo además empecé con él y él fue el que me arrastró a la canción, o sea que... Y ahora sí, tu sí, hermano se dedica a otra cosa y no canta. Canta también, Ah, sí, bueno, también vale. tiene otro trabajo también, sí, pero también hace sus cosas, por ahí, sí. Eso es muy común también en vosotros, ¿verdad? Lo de tener un trabajo, entre comillas, el plan B,
Y luego el plan A, que es la música. Claro, cuando estás intentando arrancar en este mundillo, normalmente tienes que tener algo que te dé de comer cuando la música sola no te sirve, ¿no? No es suficiente. Entonces, que esto es muy difícil. No te llega para pagar las facturas. Exactamente, y hay que pagar como todo el mundo y comemos como todos los artistas comemos también. ¿De comer? Sí, pagamos hipotecas y esas cosas. Claro, pero... Y entonces a veces tienes que tener un plan B. Sí. Eso es, el plan B. Sí. Que eso también les pasa mucho a los deportes. ¿Tienes la sensación de que siendo mujer en la música pasa también un poco como a las mujeres en el deporte, que se os da menos visibilidad y se os da menos importancia? A no ser que seas... Sí. Y sobre todo no quieren que envejezcamos, o sea, que nos hagamos mayores, sí. O sea, que hay que seguir siendo y jóvenes y guapas todo el rato y dando lo mejor de nosotras, y es muy complicado, sí, lo tenemos más difícil. Es muy complicado tener 19 años siempre. Sí. Y luego también es un mundo en el que hay pocas mujeres en todos los diferentes, ¿no? Pocas técnicas, pocas productoras, las hay, pero se les da... Pocas directoras de festivales. Exactamente. Entonces se les da menos visibilidad también. Y te encuentras sola, ¿no? De repente. Te encuentras teniendo que pelear en un mundo de hombres y es muy difícil porque nuestra voz siempre parece que vale menos que la del hombre, ¿no? Y eso hay mucho que cambiar todavía ahí. Desde luego. Sí. Pues nada, vamos a darles de comer la manzana del pecado. No sé si esta canción tiene algo que ver con eso. La canción la que ya está sonando de fondo, La manzana. Bueno, realmente esta canción habla de lo que nos esforzamos siempre, sobre todo en las redes sociales, de mostrar nuestra mejor cara, lo bien que nos va, lo felices que estamos, cuando realmente no es así. No tiene por qué ser así siempre. O no tiene por qué ser así siempre, ¿no? Y lo importante que es compartir también esa parte. Porque si no parece que a todos les va genial y a ti te va mal. O sea, tu vida es una mierda comparada con el resto, y creo que ver que no es así nos va a ayudar más para nuestra salud mental. O sea que habla de eso, de la cara B del mundo. Pues me encanta, y he decidido cerrar el programa con esta canción porque me ha encantado, y sobre todo porque después viene Electroshock, que es nuestro programa de música electrónica y que creo que de todo el álbum es la más electrónica de todas. Totalmente. Yo cuando la escuché dije, ahí va. Digo, ¿esto de dónde ha salido? O sea, iba en el coche y dije, vamos de fiesta. Pues con esto me quedo. Marisa Valle Rosso, ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí en la Deporteca, y ha sido un placer, de verdad, escuchar tu disco, que lo escuche mucha gente, que lo compre mucha gente, que lo descargue mucha gente, y que mucha gente descubra las historias que has contado en este disco, de la huelgona, la del tren de la libertad, y todo lo que nos cuenta, y que sigamos reivindicando. Ah, bueno, sí, es verdad que tienes un concierto en la Sala El Sol el próximo 15 de enero. El 13 de enero, dentro del Inverfest, estaré en la Sala Sol, sí. En la mítica Sala El Sol. La mítica Sala del Sol, sí. Bueno, pues habrá que intentar ir. Ahí estaremos bailando la manzana a tope. Y en Asturias el 18 de octubre sí, es verdad, también es la primera presentación que va a ser en el Teatro de La Felguera, que es donde yo vivo. Tengo aquí a Pablo, a tu director de comunicación, soplándome todo. Menos mal que te tengo, Pablo. Menos mal, es verdad, que nos ponemos a hablar de nuestras cosas de chicas y se nos olvidan las actuaciones, que cuando mola ver a un artista es cuando está en directo. Pues con La manzana me despido y prometo, muchísimas gracias, Marisa. Gracias a vosotros. Y prometo volver la próxima semana con más literatura, cine y música relacionados con los deportes. Hasta la semana que viene, aquí en La Deporteca.